Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Santana. Quizá me conozcan por ese nombre o me conozcan en redes como Pato Alienígena. Soy escritor. Intento expresar mis sentimientos de una manera en la cual deje huella. Quiero contarles un poco respecto a lo que Pato Alienígena hace y lo que el podcast que estoy intentando hacer el día de hoy se va a significar para mí. Parte de esto, y comencé a escribir porque siempre he pensado demasiadas cosas, ¿no? Tuve muchas ideas en las cuales solo fluían y se desplayaban en mi cabeza, pero nunca las escribí, simplemente lo pensaba. Pato Alienígena llegó técnicamente hace un año. Está en redes sociales de hace un año y llevo más de 200 escritos. Frases, anécdotas, frases del día en los cuales yo solo observando los paisajes o mi cabeza llega y me dice, ¿sabes qué? Escribe esto. Aunque suene muy raro, pero principalmente es eso. Em, de parte de Pato Alienígena se me ocurrió después pues abrir plataformas en Facebook, TikTok, Instagram y Twitter también. Pero una de las principales que me gustaba era TikTok y Facebook. Entonces abrí una en TikTok, pero comencé a como grabar videos y audios en los cuales mi voz solo se presentaba. Entonces, eso fue lo que me dio la idea de crear este podcast. Este podcast como tal se enfoca principalmente en contar historias. Vaya, el podcast se llama Lo que no pude decir. Si se da una compleja idea, pues se trata de que entrevistar personas en las cuales quieran contarme sus historias y yo las relate. Las relate enfrente de estas cámaras y con mi voz. Eso porque a mí me gusta mucho congeniar con las personas respecto a lo vivido, a lo que hemos sentido, lo que hemos sufrido, lo que hemos hecho realidad nuestros sueños, principalmente los logros y metas, pero principalmente lo que no pudimos decir hacia las personas. Es decir, después de contar la historia es como lo que no pudiste decirle al final a un ser querido, a alguien que ya no está, a un amigo, generalmente a alguien que no tuviste la fuerza para hacerlo en ese momento. Y quiero presentar este primer podcast como tal para decir exactamente lo que yo nunca pude decir en aquel tiempo que escribía. Es decir, muchas veces pensamos que qué va a decir la gente o si no va a haber un rechazo, pero pues principalmente ya que comencé a hacer Pato Alienígena, todo fluyó bien. Mis frases eran reconocidas poquito, pero les encantaba. Y hubo gente que me apoyó, entonces estoy progresando con este Pato Alienígena y con el podcast. También intenté hacer un libro, principalmente comencé uno, pero no lo terminé. Y después intenté escribir otro, que de hecho lo tengo a la mitad, estoy en proceso, pero dije, tengo muchos escritos, además de los 200 que he subido en Pato Alienígena, tengo historias. Historias que también quiero relatar, que les quiero contar, que quiero expresar en esto. Sé que no todas las personas van a estar como atentas a lo que un escritor amateur hace, pero siendo amateur o no, me gustaría dejar algo. Dejar principalmente algo que les haga sentir de una manera distinta o que se identifiquen. El podcast va dirigido para todos ustedes generalmente. Lo que no pude decir es técnicamente eso. Y yo hoy pues vengo a contarles un poco de una historia que en particular, tengo muchas, pero esta en particular fue la que más me llamó la atención por cómo sucedió el escrito, en el cual me hizo pensar, ¿no? Generalmente cada vez que lo leo inclusive se me hace un nudo en la garganta, no es por mentir. Eh, Posiblemente sea una persona un tanto expresiva respecto a cuando escribo y cuando empiezo
a relatar mis escritos, pero pues cada quien tiene su método, ¿no? Eh, Generalmente subo todo a Pato Alienígena y es lo que voy a hacer. Este escrito les voy a contar un poco así de la historia, de lo que fue, de esas veces en que tienes insomnio y no, realmente aunque intentes dormir no puedes, ¿no? Y pues te das vuelta en tu cama y todo eso. Pues a mí lo que me pasaba no es dar vueltas tanto en mi cama, sino siempre duermo con la luz apagada y viendo hacia el techo. Entonces me llegaron muchos pensamientos, inclusive de mi vida, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro. Generalmente se me influyó todo, ¿no? Empecé a intentar escribir. Y hubo un momento en que en mi mente acomodó todo inmediatamente, todo lo que pensaba. No les miento, o sea, me sentí con ansiedad, claro. Pero esa ansiedad no era mala para mí, sino esa ansiedad me hizo analizar todo lo que estaba pensando y creó una historia. En esta historia, pues técnicamente yo no dejaba de escribir, es decir, inicié como a la 1 de la madrugada y vaya, o sea, terminé como a las 2 más o menos, seguí escribiendo. Lógicamente borraba y volvía a escribir porque pues plasmando un escrito pues tienes que leerlo para poder hacerlo, pero esta vez lo leía muy rápido, lo escribía. De hecho, sucedió como si yo estuviera, o si mi mente me estuviera contando esta historia a mí, o me estuviera platicando esta historia y preguntándome a mí todo esto. Entonces fue muy loco, la verdad. No sé si a ustedes les haya sucedido. Si sí, pues dejen un comentario sobre eso. Me gustó mucho realmente esta historia. Y se las quiero relatar porque también en cuanto la terminé, pues hubo un festival de escritura, un festival de lectura y se llama ese Festival Verbario, en el cual me invitaron, un saludo, en el cual me invitaron y pues dije, vamos a darle, al principio no quería porque dije, pues es un escrito para mí que puedo publicar y que lo puedan leer, pero pues varias veces no leen todo, ¿no? Por X o Y cosa. Entonces lo fui a decir y cuando lo fui a decir en el micrófono, presente en personas, me sentí bien, dije, wow, ya me había presentado en otros eventos de música, pero nunca así. Entonces dije, wow, esto es nuevo para mí, pero se siente bien. Y cada vez que lo decía es como si hubiese sido en ese mismo momento que lo había escrito. La verdad espero que les guste mucho este escrito. A mí me gustó. Los voy a intentar explicarlo, relatarlo, perdón. Lo voy a intentar relatar de la mejor manera en el cual se les haga muy fácil sentir mi voz en sus oídos. Entonces, espero que les agrade. Ahorita vamos a comenzar. Me agradaría que les guste y si no, pues al menos escúchenlo. Vamos a comenzar con esto y espero les agrade como tal. De nuevo, una disculpa. Dice así. Una tarde como cualquier día, me decidí a aventurarme y caminar por la ciudad buscando un buen lugar para sentarme y leer un libro mientras me tomaba un café. Llevaba tiempo que no lo hacía y decidí optar por algo tranquilo. Pasó un largo rato, pasé por infinidad de lugares donde la gente abundaba, pero no era un lugar donde quería estar. De repente, mientras me alejaba del ruido y la gente, había un parque en el cual los árboles daban buena sombra, y solo había a lo lejos pocos niños jugando alrededor. Había una banca, no se veía tan acogedora, pero valía la pena. Me percaté que un hombre ya de edad avanzada estaba sentado cerca de esa misma banca. Pude vislumbrar otra banca, la cual no me pareció nada fuera de lo común. Tomé asiento y comencé a emprender mi viaje hacia la lectura. Mientras leía hoja por hoja de ese majestuoso libro, recordé que suelo suspirar cuando una parte de me hace recordar cosas que me identifican, o analizo esas frases que te hacen pensar de más. Mientras terminaba mi último suspiro, escuché una voz diciendo: «Muchacho, ¿por qué suspiras tanto?». Sin pensarlo demasiado, volteo y era el mismo señor mirando hacia enfrente. Me preguntaba si se refería a mí.
¿Me habla a mí? Reaccioné y me dije, qué pregunta tan tonta, ya que yo era el único que estaba sentado cerca de él. Acomodé un poco mis pensamientos y decidí responderle. Verá, estoy leyendo un libro y cada vez que leo una parte que se me hace muy interesante, suelo suspirar como si se tratase de un recuerdo que pasa por mi cabeza instantáneamente. El señor sonrió y sin siquiera voltear a verme me preguntó: muchacho, dime qué es lo que ves delante de ti. Me quedo viendo hacia enfrente y contesto: pues yo veo árboles, niños jugando y más árboles. A lo que el viejo comienza a reír con una mirada hacia enfrente y una sonrisa que contagia al instante. Sonreía como si pensara que mañana no pudiese reír. En algún momento paró y me dijo: muchacho, vuelve a ver de nuevo y dime, pero esta vez observa más a fondo, más allá de los niños, de los árboles. Esta vez comencé a analizar la pregunta como siempre lo hago y me quedé observando hacia enfrente, el cual entre más observaba más me daba cuenta de lo que el viejo intentaba decirme. Decidí irme en el viaje de esa pregunta y aunque solo fueron instantes, tenía mi respuesta. Señor, yo veo el atardecer, veo felicidad en la cara de esos niños divirtiéndose. Veo las hojas de los árboles caer en el viento que tocan mis mejillas. Veo el cielo azul con nubes que parecen pintadas por el mejor artista del mundo. El viejo esta vez solo sonríe. No hizo ningún ruido y me hizo una pregunta que desvió de mi mente todas las respuestas profundas que intentaba decirle. Muchacho, ¿qué preferirías si en algún momento tuvieras que escoger entre perder el sentido de la vista y el sentido auditivo? ¿Cuál elegirías? En ese momento, créanme, en ese momento sentí una nostalgia tan profunda y una inmensa duda que llegaba a mi mente. En verdad que tuve que analizar bien esa pregunta. Y el viejo me comenta: no te preocupes, muchacho, tómate el tiempo, ya que yo tengo demasiado tiempo. Yo, con una mirada un poco confundida, dije: está bien, deme unos minutos y analizo bien esa pregunta. Adelante, aquí sigo, respondió él. Me quedé pensando y dije: rayos, es una pregunta un tanto difícil. El no poder ver o el no poder escuchar. Wow. Pasaron unos minutos y decidí darle mi mejor respuesta. Le dije: Señor, yo no quisiera perder ninguno de mis sentidos, pero si en algún momento tuviera que elegir en perder uno de esos sentidos, optaría por el sentido auditivo. El viejo inmediatamente me interrumpe sin siquiera dejar terminar mi respuesta. ¿Y por qué el sentido auditivo, muchacho? A lo que respondo inmediatamente antes que me interrumpa de nuevo. Verá, señor, porque si pierdo el sentido de la vista, no pudiese admirar la hermosa vista que el mundo me da. No pudiese admirar a la luna por las noches como siempre lo hago. Y principalmente no podría observar detenidamente ese cuadro que el amor de mi vida me dejó después de que se marchó, siendo el único recuerdo que dejó y que cada vez que lo observo me recuerda que es una parte de ella que dejó en mi vida con esos trazos, esos colores, esa figura que solo ella podía hacer. Y también porque sé que algún día me tocará verla feliz, ya sea en fotos o en algún lugar donde el destino nos dé la mala jugada de encontrarnos. De pronto se presentó un silencio. El señor derrama una lágrima y me contesta: muchacho, tienes toda la razón. Me conmovió tu manera de expresar el cómo un amor dejó que te aferraras solo a un recuerdo. Admiro tu valor, respeto tu dolor y tu admiración por ese recuerdo. Me quedé pensando y congelado al mismo tiempo. Enseguida de la nada le pregunto: ¿y usted, señor, qué elegiría perder? El viejo se quedó callado por unos minutos. Fueron menos que los míos. Secó sus lágrimas
El viejo suspira y me respondió: muchacho, yo elegiría perder la vista por segunda vez. Impactado por lo que el viejo me acababa de responder, le pregunto: ¿por qué, señor? ¿No quisiera regresar su vista? El viejo, con esa sonrisa cautivadora, me responde: muchacho, llevo años que perdí mi vista. Casi toda mi vida he vivido debajo de las sombras, de la oscuridad, y ya me acostumbré. Pero si lo que quieres saber es el porqué de la decisión a mi respuesta, te la diré. Verás, cuando yo perdí mi vista conocí al amor de mi vida, el cual me ayudó a superar el duelo de mi pérdida. Es decir, llegó en el momento indicado. Tal vez no lo entiendas, pero fue una bendición que llegara a mi vida. Me enseñó a amar profundamente, me enseñó a escuchar, me enseñó a valorar los pequeños momentos de la vida. Me enseñó que no necesitas verla para sentirla, que no necesitas verla para oírla, que no necesitas verla para sentir que te ama con toda el alma. Principalmente me enseñó que no necesitas ver lo superficial cuando puedes ver el fondo de su interior. En ese momento, una lágrima cayó por mi mejilla. Con un dolor y un nudo en la garganta que no dejaba de sentir, como pude, le pregunté: ¿y qué hace aquí solo? ¿Dónde está ella? ¿Lo espera en casa? El señor sonríe, pero ya de una manera más nostálgica. Me responde: muchacho, ¿recuerdas que me contaste que el único recuerdo que tienes del amor de tu vida es ese cuadro que hizo con todo su amor para ti? ¿Y que todos los días los ves para recordarla? Pues yo también tengo algo semejante. Y ese recuerdo del sonido de su voz, con su último aliento de vida diciéndome: te amo y te amaré por toda la eternidad. Esa voz tan dulce, esa última palabra retumban en mis oídos diariamente. La recuerdo con esa voz aunque nunca pude verla. Sé que con esa voz hermosa, ella fue la más hermosa del mundo para mí. Ese es y será el mejor recuerdo de mi vida con ella. En ese instante ya no supe qué decir. Me quedé totalmente callado. De repente el viejo responde: muchacho, no sientas lástima por mí, pena ni dolor, que yo estoy feliz con ese recuerdo de ella. Y tú deberías de estar completamente feliz de verla feliz, porque aún puedes verla. También puedes recordarla y también puedes oírla. Valora eso y recuerda que aunque se haya marchado, aún está dentro de tu mente, tus pensamientos. Y también está ese cuadro que observarás todos los días, tan solo para recordar que fuiste feliz, con un alma que decidió partir, pero que dejó un pedazo de ella cerca de ti. El viejo me dejó un aprendizaje de vida que jamás olvidaré. Y esta es la última parte de esta historia que escribí y que espero puedan escucharla y también analizar todo lo que expresé en ese momento respecto a esa historia, porque fue muy importante para mí y en ese momento pues me sentí con una inspiración que nunca pude haber tenido, incluyendo hay veces que no se puede escribir en ese momento lo que quieres expresar y te revuelves, pero esta vez fue diferente. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, hayan puesto atención a mi escrito. Es una pequeña historia, generalmente es una pequeña. Solo escribí bastante largas que próximamente las voy a relatar. Espero mucho les agrade este contenido. Espero me sigan en redes, en Pato Alienígena. También pueden seguirme a mí, no se preocupen. Soy Carlos Santana, salen en las redes sociales. Cualquier cosa, comenzaré con las historias de las personas. Y adicionalmente a eso, seguiré con nuevas historias. Un saludo y muy buenas noches. Espero que les agrade. Soy Pato Alienígena y nos vemos en
lo que no pude decir. Nos vemos. Excelente día.